Acá estamos en el barro una vez más, todos lo conocen, lo conocieron muchísima más gente este año, el doctor Eduardo López, uno de los principales infectólogos de este país. En este año, bueno, tan especial, donde aprendimos tanto, entre otras cosas, a decir que no sabemos un montón de cosas. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué tal, Eddie? No, realmente hay un montón de cosas que no sabemos. Además, hubo un montón de cosas que un día lo consideramos como verdades, a los 2 o 3 días como dudosas y finalmente que no eran verdades, ¿no? Desde que no sabía que usar el barbijo y que esto no era una pandemia, ¿no? Hasta decir que teníamos 10 o 12 medicamentos que eran muy útiles para usarlo para el COVID y ninguno sirvió. La hidroxicloroquina, diríamos, los antirretrovirales, etcétera, ¿no? Incluso el plasma de convaleciente que uno pensaba homologándolo a la fiebre hemorragia argentina tampoco tuvo la utilidad que se pensaba, ¿no? Y la utilidad que tenía había que usarlo muy precoz o hay que usarlo muy precoz, con lo cual no lo hace práctico, dado que el 70%, 80% de los individuos tienen una enfermedad benigna, ¿no? Así que, Sí, usted sabe, doctor, que a mí me llamó mucho la atención y la verdad que me puso muy contento. Usted sabe que mi papá era médico y sí, ¿cómo no me voy a acordar? uno está familiarizado con esa manera de pensar. Y bueno, uno que es hijo de médico le representa muchas cosas de papá. Pero más allá de eso y de las cosas personales, ver al discurso político tan empeñado siempre en sabérselas todas, teniendo que decir no sabemos, para mí fue como un gran aire fresco en la política argentina durante todo un tiempo, y eso fue por la cercanía con ustedes, ¿no? Esto de que no saber parece ser un perdedor, parece ser un queso, alguien que no sabe jugar, y al contrario, la ciencia muchas veces es eso. Yo creo que esta pandemia dejó un montón de lecciones aprendidas, ¿no? Yo siempre digo que en toda pandemia cada uno tiene un pedazo de verdad, pero ninguno tiene toda la verdad. Y el otro tema, que este virus es tan impredecible que nos ha ido enseñando y gambeteando durante el transcurso de toda la pandemia, ¿no? Fíjese usted que al principio se discutía mucho si necesitaban 14 días de cuarentena, hoy se sabe que la cuarentena puede disminuirse, se creía de que el virus se eliminaba muchas veces y que podían infectar por varios días, y hoy se vio que los casos benignos, después del día 8, 9, ya no contagian porque aunque tengan PCR positiva, no tienen partículas virales infectantes, ¿no? Y así hay muchas. Y hoy tenemos el tema de las vacunas, ¿no? Que es el nuevo capítulo. Hemos pasado por los Sí, sí, pero tratamientos. antes de entrar a la vacuna, que es a ver, yo digo que este es el capítulo más esperanzador, pero también el más conflictivo en un punto, porque es el que tiene que generar confianza, y eso es lo más Exacto. difícil de generar. Así que ya vamos ahí, pero me quiero quedar un cachito más con esta manera de razonar, porque yo me entusiasmé también con esto de que hayan cosas que hayan vuelto o hayan llegado para quedarse, y que podamos aprovechar el aprendizaje de este año tan traumático, tan terrible y en serio para tantos, porque bueno, hubo muchos muertos, y hubo muchos sobrevivientes que no pudieron despedir a sus muertos, y hubo gente que se sintió muy mal, y hubo Sí, gente que no señor. se terminó de recuperar, porque parece que es una enfermedad jodida que deja alguna secuela. Entonces yo digo, de lo que quedó, ¿usted es optimista, pesimista, cree que vamos a volver al principio, otra vez cuando todo esto pase, o que nos va a quedar, que ya nos quedó algo en la cabeza? Y en esto hablo de todos, ¿no? Hablo de la gente común que usted puede ver en un centro de salud o entre sus colegas, porque bueno, los médicos también son gente común, con una especialidad. Y también entre los políticos, con lo que usted ha conversado mucho en todo este tiempo, la dirigencia, ¿no? Que tiene Sí, tanto, sí. tanto que ver en la posibilidad de manejar una cosa tan, porque una pandemia es una cosa muy multitudinaria, aparte de otras cosas, ¿no? En general, es lo que los médicos llamamos lesiones aprendidas, ¿no?
Una lección grande aprendida fue que las cuarentenas largas, prolongadas, tienden a incumplirse y que terminan siendo no útiles porque la gente las rompe y va a trabajar. Eso es un tema, Argentina tuvo en eso un aprendizaje, ¿no? Diríamos, si hay que volver a hacer cuarentena, son las cuarentenas que está haciendo Europa ahora, focalizadas y por un periodo no muy largo de 3, 4 semanas, tratando de mantener las escuelas, por ejemplo, abiertas. Y eso es una muy buena lección aprendida. La otra lección aprendida es el valor también del diagnóstico precoz, ¿no? Ya sea por método de la PCR o por los métodos de diagnóstico rápido, que eso también, si bien tiene su limitación, ha sido muy útil en lugares donde la infraestructura, diríamos, no es justa, ¿no? No es completa. O sea, el método rápido tiene la ventaja que en 20 minutos se hace el diagnóstico y no requiere un laboratorio de alta especialización. El otro tema que también se aprendió a manejar a los pacientes en terapia intensiva, ¿no? En ese aspecto fue importante, digamos. ¿Cómo Y el fue otro, esto particularmente? ¿Cómo se aprendió bueno, a manejar a los precozmente, pacientes en terapia? sí, estos pacientes en terapia se los respiraba todo precozmente y se veía que cuando se respiraba y según el tipo de mecánica respiratoria que uno instituyera, los pacientes tenían una evolución peor y mucho más acelerada. Y hoy se ve que somos profundamente económicos con, con la asistencia respiratoria mecánica. ¿Está bien? Se trata de sostener al paciente lo máximo que se puede antes de respirarlo, de usar el respirador. Y el otro es que un muy viejo antibiótico, un muy viejo fármaco, muy viejo, que se empezó a usar en forma empírica, tuvo un enorme impacto en bajar las complicaciones, como es los corticoides. Diríamos, al principio no se usaron y alguien empezó a usarlos, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue Inglaterra en primer lugar, y algo también había hecho Italia, y se dieron cuenta que usar este viejo fármaco mejoraba muchísimo a estos individuos, ¿no? Así que hubo muchas lecciones aprendidas, también hubo lecciones aprendidas en lo social, ¿no? Diríamos, el impacto que tuvo, diríamos, esta enfermedad en los adultos mayores, ¿no? Con una muy alta mortalidad, como ocurrió en los geriátricos, que prácticamente para el virus fue cazar en un zoológico, y también, diríamos, en adultos mayores de la magnitud como han fallecido, ¿no? Argentina tiene una curva de muerte que es alta, no es una curva baja, ¿no? Hoy decimos tenemos 200 enfermos por día, 200 enfermos por día, muy alto, porque si uno esto lo extrapola a 30 días, ¿no? Es una cifra impresionante, son 6.000. No, y la capacidad hospitalaria de unidades Claro, de terapia está baja, pero está en 58% clavada, ¿no? 58%. De todas maneras, eso es un gran mérito Sí, eso que relaja, no estresa, pero tampoco es muy bajo. no. Lo que pasa Si es te, que, si te viene, si te viene un rebrote, se te llena enseguida. sí, pero también hay que decirlo, que el sistema de salud público respondió en forma espectacular en esta pandemia, ¿no? Diríamos, creo que Usted, esto usted es citaba, usted daba un término recién que decía, aprendimos a ser económicos en el uso de la terapia por el tema del sí, respirador. del Y respirador, hubo, sí. hubo un gran debate en un momento entre la economía y la salud. Cuando la salud es un gran factor, la economía para la administración de la salud, ¿no? Porque la salud cuesta dinero y no todo se resuelve en salud gastando más. No, A por veces, a veces se supuesto. res- a veces se resuelve mejor gastando menos. Lo que pasa es que Correcto. teníamos el sistema muy planchado, muy agujereado, ¿no? No, el sistema de salud estaba en una situación que si no hubiéramos implantado la cuarentena en la primera etapa, el sistema no hubiera colapsado inmediatamente. Dicho incluso por Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de Rodríguez Larreta, que fue muy honesto, dijo, si nosotros no hubiéramos empleado la cuarentena, hubiéramos colapsado, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que esto es un dato Sí. que también hay que rescatarlo, ¿no? Y Creo usted, y que, usted, y usted lo dice también, ¿no? Este tema y el tema de la coordinación más allá de la política, de la no partidización del el dispositivo cuando era necesario ponerse de acuerdo en preservar
y preparar el sistema de salud para que estuviera con buena musculatura. A partir de eso, surge una polémica ahora, y usted lo señalaba recién también, que el pico, el número de muertos en la Argentina es alto. Creo que estamos en muertos por millón segundos en el mundo después de Panamá. No, creo que Ahora, no, estamos más abajo, pero estamos dentro de los 10 primeros. dentro de los 10 primeros, bueno, pero a donde yo iba es a que, de todos modos, en esto hay que ser honesto, ¿no? Yo nunca escuché que me dijeran que lo que estábamos evitando era básicamente que muriera mucha gente, sino que estábamos tratando de evitar que colapsara el sistema y que no se muriera mucha gente toda junta y que eso generara un costo muchísimo más enorme. O me equivoco, Exacto. porque yo lo que creo No, que no, también es es así. cómo agarra a la Argentina esto, ¿no? Porque nos agarra medio hechos puré. En Argentina, desde el punto de vista de salud, se agarró desmantelado el sistema de salud porque no se hizo inversión en los últimos 15, 20 años, el sistema de salud. Y además, la salud pública es una variable no importante para los políticos, salvo cuando ocurren las pandemias. Esto es una realidad. Y hay un tema que creo que es importante, diríamos que hay que tenerlo en cuenta, es que Argentina tuvo una curva que fue totalmente diferente a otros países. Si ustedes se acuerdan, durante varios meses era el AMBA y no había casos en el interior del país. De repente el AMBA empezó a bajar un poco y apareció una segunda ola, un segundo brote muy importante, tipo europeo, muy aguda hacia arriba en el interior del país. Argentina tuvo esos dos temas que creo que realmente fue lo que nos hicieron aumentar notablemente el número de casos, porque muchas de las provincias no estaban preparadas ni esperaban este número de casos tan agudos, ¿no? Sobre todo provincias que por su cantidad de habitantes tienen un sistema de salud de menor complejidad que puede tener Rosario, Córdoba o Buenos Aires, O ¿no? sea que no es solo Europa la que nos muestra la virulencia del rebrote. No, claro, nosotros no sé si es rebrote, pero es evidente, estaba bajando la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y empezó a aparecer todo el interior, ¿no? Fíjese los casos en 2 o 3 semanas que tuvo Jujuy, que tuvo Salta, que tuvo Sí, Rosario, ¿no? sí, Todavía hoy Santa Fe tiene más de 1000 casos por día, Eddie, sí, sí, más sí, de no, 1000 no, no, casos por estamos día. Y tenemos ciudades como Neuquén, o provincias como Neuquén, que tienen 500, 400 casos. Y por cantidad de habitantes deberían tener menos. Quiere decir que todavía el virus está circulando en la región, está circulando en la Argentina, y todavía tenemos que mantener nuestro sistema de cuidarnos nosotros para cuidar también a los que nos rodean. Esto no ha cambiado. Fíjense ustedes que mismo Merkel, ¿no?, lo está diciendo permanentemente. Sí, yo Diríamos, decía el otro día que Merkel demostró que tenía sentimientos, dio un sí, discurso impresionante. al corazón, directo, dice, señores, Sí, sí, basta. sí, sí, yo creo que fue Como una madre severa, ¿no? exacto, no, yo creo que fue excelente. Y el otro dato que es interesante es que creo que el gobierno no comunicó bien, voy a ser honesto. Nosotros hicimos una carta en el mes de octubre, un poco quizás un poquito antes, diciendo que no éramos comunicadores y que necesitamos que se armaran estrategias de comunicación en distintas franjas etarias. Yo no le puedo plantear la misma problemática del COVID-19 a un adulto de 70 años que a un joven de 20 años o a un adolescente, ¿está bien? Y en eso no comunicamos bien, diríamos, en ese aspecto. Y el otro dato, digamos, que Perdón, este episodio no lo tengo yo muy registrado, no, si no lo tengo registrado yo, no fue muy conocido, se habrá mencionado, pero por ahí no no, tanto. es la carta de los expertos al presidente. Sí. Ahí estaba incluido un párrafo de que se necesita comunicar mejor. ¿Está bien? En esa A eso carta hay iba dos, yo. Sí, a ver, sí, sí, adelante, no, adelante, esa perdón. carta hay dos párrafos que no hemos logrado convencer. Uno es ese, y el otro es aumentar los testeos. Usted sabe que yo vengo de abril diciendo esto, algunos se acordó de mi madre, diríamos, pero era fundamental porque la única manera de usted sacar el virus de la calle es detectar a quién lo lleva. Entonces había que hacerlo. El plan detectar, que fue muy bueno, se implementó más bien tarde y no se implementó de forma permanente y consistente. Entonces a veces yo escucho a algunos funcionarios que dicen, bueno, nosotros testeamos lo necesario.
El testeo necesario ocurre cuando usted testea 100 y solamente el 10% son positivos. Eso es el testeo necesario. Y esto lo dice la OMS, no lo dice el OPE, ¿no? En otro tiempo, durante bastante tiempo, acuérdate, Eddie, 40, 50% de 30%, 40, 50% de positividad. Nosotros recién ahora estamos llegando entre el 15 y el 25%. Recién ahora. Todavía no llegamos al 10 sostenidamente. Por eso yo Seguimos iba a testeando esto, poco. ¿no? Entre los aprendizajes que usted señalaba esto de que cuarentena eterna es cuarentena que fracasa porque la gente vuelve a la actividad sí o sí, Definitivamente. y no solo a la actividad laboral, también a la actividad social y a la Sí, actividad sí. recreativa y a la actividad de No todo hay tipo. peor cuarentena que la que no se cumple. Exacto. Ahora, el tema es quién se relajó. Se relaja la sociedad y con esto que usted dice del tema de la comunicación, claudicó de algún modo la política, porque también otra cosa fatal es que, bueno, estamos entrando en un año electoral, ¿no? No solamente en el año en que todavía no terminó la pandemia, y las elecciones hacen que los políticos se peleen más de la cuenta, y esto también ensalza más la diferencia que las posibilidades de acuerdos, y también la necesidad de agradar a la población, ¿no? De no decirle lo que la población no quiere escuchar, que ese es un gran tema acá, porque el político trata de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, y Está bien, pero en materia de salud, el médico a veces es exactamente lo contrario, es el que le tiene que decir a uno lo que uno no quiere escuchar. exactamente, exactamente. Pero bueno, es lo que hay. Yo en esto creo que tenemos que seguir trabajando muy fuerte porque yo creo que la comunicación no estaba por ahí buscar modelos de futbolistas que tuvieron la enfermedad o de mujeres importantes que tuvieron la enfermedad, que han sido bastantes, no han sido pocas, que implica lo que es lo que sintieron, qué es lo que pareció, que algunas hubo que internarlas, para que la gente interprete claramente, especialmente aquellas franjas etarias que tienen a flexibilizar más rápido que otras, o a incumplir, como quiera llamársele, para evitar esto, ¿no? Yo creo que esto es uno de los temas que Sí, sobre todo me en un parece momento súper en que ahora importante. es el momento de actividad social por excelencia, porque vienen las fiestas, y Exacto, vienen las vacaciones, viene el periodo donde naturalmente no hay clases y las colonias exacto. de vacaciones y las piletas y los paseos y etcétera, 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 y hay que cuidarse. Mi pregunta va ahora sí yendo ya para el lado de la vacuna, que es el nudo del momento. ¿Cuánto pesa eh, la base débil que tenemos en la Argentina para enfrentar un tema como estos en varios aspectos? Uno de ellos es la disciplina social, en el apuro por resolver el tema de la vacuna, porque yo lo que veo como gran problema en la vacuna es el apuro por tenerla, y que eso hace que nos estemos chocando las cabezas y haciendo pasos de comedia que no nos vienen muy bien. Porque acá lo que hace falta es credibilidad. Bien, perfecto. Primero vamos a decir por qué uno está apurado por tener la vacuna. En general, cuando se vio que no había fármacos que respondía, que este virus respondía a estos fármacos, la segunda alternativa fue tratar de prevenir la enfermedad directamente, y eso se logra solamente con vacunas. Hubo varios laboratorios que se lanzaron en esta carrera, fue una carrera impresionante. Fíjese usted que una vacuna está en el mercado nuevamente entre no menos de 6 años, entre 4 y 6 años, y muchas llevaron 10 o 14 años. Y esta vacuna en 9 meses, ¿no? Salió entre 6 y 9 meses, con distintas estrategias. Ahora, dentro de esto, Argentina inició una estrategia de 3 vacunas, ¿no? La de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Sputnik. Pero las dos primeras eran Pfizer y AstraZeneca y se estaba mirando otras. Ahora, ¿qué pasó? Diríamos, la de vacuna de AstraZeneca se está produciendo en el país, se va a envasar en México y se va a distribuir, y eso es un gran avance, porque hay un laboratorio argentino privado, que es un laboratorio de muy buen nivel, que va a producir la vacuna. El mayor problema que tuvimos con la vacuna de AstraZeneca, que la eficacia no fue la del 90% u 85%. Redondeándola con un esfuerzo de redondeo, para que usted me entienda,
da el 70%, ¿está bien? Sí. Y esto para toma de decisión significa que cada 10 individuos que se vacuna, en 3 la eficacia no es adecuada. El otro lado fue que con la vacuna de Pfizer, que es una muy buena vacuna, no hay acuerdos jurídicos, digámosle así. Entonces, la vacuna de Sputnik rusa fue una alternativa. Y es una vacuna que se informó mal, se manipuló mal, en el sentido de la información se manipuló muy mal, y hoy por hoy no sabemos los datos de la vacuna Sputnik V, qué datos tuvieron de la fase 3, que para que la gente entienda, la fase 3 es la de gran cantidad de individuos voluntarios, 40, 30.000, y se mide eficacia y seguridad. Hoy los datos no los tenemos. Y para más, escuchamos la opinión de un político, en este caso de Putin, que dice, yo no me vacuné porque la vacuna no está recomendada para mayores de 60. ¿Está bien? Y por otro lado, nosotros íbamos a mandar los aviones y ahora no mandamos los aviones. Y por tercer tema, tenemos gente capaz allá que no nos mandan información para tranquilizar a la gente. ¿Está bien? Entonces yo creo que hoy por hoy Argentina, la vacuna de Sputnik V hay que poner en stand-by, hay que pedir a los rusos que publiquen rápidamente los datos, y si no que el Instituto Gamaleya le envía al Malbrán todos los datos que tiene de la fase 3 para poder saber si se usa o no mayores de 60 años. Porque si la vacuna es buena, va a ser una gran ventaja poder utilizarla. Pero si la vacuna no es útil o faltan datos mayores de 60 años, nuestra estrategia vacunal, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, la que armó el Ministerio de vacunar a adultos mayores, en primer lugar, se cae, porque no tenemos la vacuna para esto, porque la No la vacuna de tenemos probada ahí. AstraZeneca, claro, y la vacuna de AstraZeneca, que sí está aprobada la eficacia con ese porcentaje que le di, hasta marzo no vamos a tener vacuna. Entonces, Ah. tenemos que buscar Ese un es plan B. Ahora, acá como todo, ahora usted dice, nosotros los médicos, ustedes los médicos, los científicos, pedimos asesoramiento en comunicación, porque no son comunicadores, ustedes están lidiando con unos bichitos que nadie ve, pero que son jodidísimos, y después hay que ir a hablarle al mundo y convencerme a mí de que ese bichito que yo no veo me puede liquidar. Exacto. Y usted pasa a convertirse en el malo de la película porque usted me está anticipando una muerte tremenda que yo no quiero tener, doctor. Y esa esa es una conversación de locos, pero es Sí, sí, pero es la realidad, no es una exacto. conversación de locos. Esto es lo que usted me dice tiene que ver con la realidad de cómo está la vacuna, donde hubo tiempos récord de investigación y de trabajo, pero que no llegan a la efectividad de los tiempos que se tienen en los tiempos normales, porque todavía se sigue probando. Incluso AstraZeneca le pidió alguna metodología a los propios rusos para ver si eso les sirve para mejorar la vacuna, porque después en la popular, ¿qué pasa? Tenés vacuna, sos Gardel, no tenés vacuna, sos un queso. Y Sí, sí. la otra de sos Gardel es me estás mintiendo, no tenés ninguna vacuna. Por Por eso yo digo eso, que acá el tema tiene que ver con la credibilidad. ¿Por qué? Porque la cuestión es meternos a todos en una fila para vacunarnos en algún momento, porque así se corta el bicho. correcto. Eh, yo, usted lo sabe, yo personalmente la estoy esperando. O sea, yo soy Sí, sí. cientificista, soy un enamorado de la ciencia, tengo un EPOC, me tengo que vacunar, viejo, ¿qué va a hacer? Si sale la Sí, vacuna sí. es un milagro para mí. Ahora No, no bien, tengo duda, ¿eh? Ahí confío. veo que hay un montón de cosas humanas, políticas, ansiedades, temores, que hacen trastabillar incluso a la gente que sabe en esto. Porque el gran Ujú. problema está ahí, está en la relación con el otro, está en la relación con la sociedad, entre lo que qué decimos, cómo lo decimos, conviene que lo digamos, sacamos pecho y vamos para adelante. O sea, ¿para qué me sirve el presidente diciéndome el primero que se va a vacunar soy yo? Si 2 días después viene Putin y me dice yo por ahora no voy a ser el primero que la fabrico porque no está para mi edad. Entonces yo digo, nos metemos en discusiones al pedo, hablando mal y Sí, pronto. sí, sí, sí. No, yo creo que lo que es evidente es que cuando la política se mete en la ciencia, quien pierde siempre es la ciencia, ¿no? Y yo creo que en esto, diríamos, a mí me parece que uno tiene que, digamos, ni ponerla en el pedestal, ni enterrar a la vacuna
rusa, hay que esperar los datos, la información que yo tengo es que los datos No, van a y estar decirlo, disponibles. los rusos, y sobre todo los de Gamaleya, tienen muy Bueno, buenos ahí viene. pergaminos científicos, son buenos. Sí, 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 por eso le Pero bueno, digo. ser bueno no quiere Cuando- decir que siempre tengo la vacuna. no, no, La es tengo cuando la correcto. tengo. Tal es así que hubo un Zoom que yo participé con el Instituto Gamaleya, con las personas que están al frente de ello y que desarrollaron la vacuna, que lamentablemente no mostraron diapositivas. Fue toda una charla a capela, ¿está bien? Sobre los datos. Y una charla científica, uno necesita visualizar determinados datos y finalmente los papers, los papeles, las publicaciones y demás. Y esto todavía no lo han cumplido. Pero por otro lado, yo no puedo pregonar que la vacuna no sirva por un dato muy sencillo que vos lo comentaste, Eddie. Che, AstraZeneca entró en conversación a ver cómo podía mejorar la vacuna. Cuando yo digo esto en otros ámbitos periodísticos, dice, no, pero esto no debe ser. Guarda, muchachos, es el Instituto Oxford, es como si fuera una catedral de la ciencia. Le está pidiendo a los rusos, a ver, dígame cómo es la mano, porque las dos vacunas tienen la misma estructura vectorial. Entonces, algo le pasó a AstraZeneca que aparentemente por ahora no le está pasando a los rusos, Claro, si yo no más estoy allá de la llegando a edad. superar el 70 y vos me decís que llegás Que al tengo los 91,8 24, o claro, claro, 94, claro, bueno, charlemos y colaboremos, que exacto. eso es lo que todos deseamos también que la ciencia haga, que no sea una competencia de corporaciones de laboratorio que solo piensan en la plata, sino que acá Exactamente. que piensen en la plata y que ganen plata y que sigan investigando y reinviertan parte de esa plata, pero básicamente que se descubra la vacuna. Me gustaría que haga, doctor, hincapié en una cosa que dijo recién, porque usted está muy informado, usted no es ni un exagerado ni un tibio, usted siempre nos ha dicho lo que sabe, lo que no sabe, lo que se puede probar, lo que no se puede probar, y me está haciendo un balance de lo que se aprendió, y usted no es un chico para andar aprendiendo, es un adulto responsable diciendo que todo el tiempo se aprende algo. Y que eso es lo mejor de la vida, pues si no tenemos más nada que aprender, ¿para qué estamos? Bueno, ya está. Exactamente. Pasemos a la historia. No, qué hacer con la vacuna, o sea, partiendo de que siento que coincide conmigo en esto de que necesitamos generar un shock una vacuna de credibilidad, necesitamos eh, anticuerpos contra el escepticismo, digamos, No, porque encima hay una cosa que ha crecido en el mundo y que es esto, el escepticismo antivacuna, ¿no? Esta locura galopante de este mundo postmoderno que está tratando de redefinirse yendo para atrás y no para adelante. Pero esto de que, ¿cuál tendría que ser el ABC para que sea la rusa o sea cual sea, pero ahora es la rusa, porque las otras tienen otros tiempos, para que, digamos, es la vacuna? ¿Qué yo necesitamos? diría, yo ABC. diría, yo diría que tenga una eficacia por encima del 85%. Yo me conformo con eso, 85-90%. Que tenga hasta donde se pueda saber, un perfil de seguridad, de efectos adversos bajos. Ojo que los efectos adversos se van construyendo con el tiempo. En la medida que hay rodaje de la vacuna empiezan a aparecer, ¿no? Porque usted puede tener un efecto adverso que aparezca uno cada 300.000 dosis y 40.000 no los encuentra con 40.000 vacunados, ¿no? Segundo lugar, diríamos que sea una vacuna idealmente que tenga una fase 3 publicada con datos en adultos mayores y individuos con comorbilidades, llámese POC, diabetes, hipertensión. Eso es importante. Y después viene lo logístico, pero para mí lo logístico es un escalón abajo. ¿Qué es lo logístico? Menos 70 grados, menos 20 o temperatura de heladera, ¿está bien? Y eso es el ranking de lo más difícil a lo menos difícil, diríamos. Lo tercero es que uno tiene que comprar suficiente cantidad de vacunas, porque lo peor que te puede pasar, como como todas las vacunas son 2 dosis hasta ahora, no sea cosa que vos das la primera dosis, la mayoría de las vacunas con la primera dosis no alcanzan la inmunidad y después estás déficit, no tengo vacuna para abastecerlo. Y en general, con la vacuna no se abastece, y yo tengo una experiencia bastante grande de esto, los primeros países que a los primeros países que sufren no son los centrales, son los países periféricos. Eso
hemos estudiado, no es el tema de hoy, Eddie, pero te puedo nombrar ejemplos claritos que Argentina en los últimos 15, 20 años lo padeció. ¿Está bien? Que no hay más vacuna de varicela, pero ¿cómo se puede vacunar tal país? Para no llegamos. Tenemos para los países ya comprometidos. La famosa palabra países comprometidos vale para todo. Creo que esos son, diríamos, los grandes pasos, ¿no? O sea, la eficacia y los efectos adversos. Segundo, la facilidad de logística. Y tercero, el abastecimiento. Y cuarto, queda el precio. No porque sea un tema menor. Porque, por ejemplo, la vacuna de Moderna cuesta $30 la dosis. La de Pfizer, $19 la dosis. La Sputnik V cuesta $9 la dosis. La de AstraZeneca, $4. La vacuna china, yo no sé exactamente cuánto van a vacunar. Pero tenemos que tener una estrategia. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de Brasil que vale la pena. Diríamos, no voy a tomar Chile, vamos a tomar Brasil. El Estado de San Pablo decidió vacunar con la vacuna inactivada china. ¿Por qué? La probaron, hicieron estudios ahí, hicieron transferencia tecnológica y ellos ya decidieron esa vacuna. Esa vacuna en nuestro escenario hoy no está, o por lo menos no está explicitada. Digo un ejemplo, ¿no? Entonces ellos van a vacunar. Mirá vos qué interesante. El estado de Paraná y Curitiba van a vacunar con la vacuna rusa, ya lo tienen definido. Entonces, a la gente le da esto credibilidad y tranquilidad. No sé si está claro. Hay un grupo de expertos que analizaron, vieron los datos, vacunamos con esta, con otra vacuna. Chile decidió que va a vacunar en primer lugar con la vacuna de Pfizer. Nosotros todavía hoy estamos con tres, como los platitos, ¿viste? De los platitos que se mantienen en el aire, lo estamos dando vuelta porque no sabemos con cuál nos vamos a quedar, diríamos. Y eso nos hace perder credibilidad y una cosa mucho peor, el escepticismo de la sociedad. ¿Está bien? Porque ahí empieza la grieta entre lo de un lado y de otro, y lo peor que le puede pasar a una sociedad en situaciones de pandemia es generar grietas cada paso. Y se hizo bastante fuerte el generar la grieta cada paso. Porque hay una cosa que usted la decía, pero no la decía de esta manera que la voy a decir yo. Una vacuna se completa con el vacunado. O sea, sin vacunado no hay vacuna. Definitivamente. Si no ponen el brazo en la cosa. Sin población vacunada, o sea, literalmente, no solo no se produce el hecho de vacunar, sino que tampoco se termina de producir el hecho de probar la efectividad total de la vacuna, con sus contraindicaciones y etcétera. Todo lo demás es estadística. Que está muy buena, pero la estadística no es la realidad. La estadística puede ser un buen tablero de control, pero no es la realidad. Por eso es muy interesante, porque eso hay un sello científico por lo que muy bien estás diciendo. La eficacia es cuando la vacuna se muestra eficaz frente a agua, al placebo famoso. Pero la efectividad vacunal se expresa cuando la vacuna vive la vida real. Vos vacunás y ves qué pasa. Y según la cantidad de individuos que vos vacunás, la eficacia es mucho más, la efectividad es mucho mayor. Porque la efectividad mide la eficacia de la vacuna y la cantidad de gente que se vacuna. Yo puedo tener la vacuna que cura el SIDA, pero si vacunan 3, el SIDA va a seguir circulando. Y para eso tengo que tener confianza en la vacuna. Por eso, yo creo que como comunicador yo estoy comprometido en eso, creo que usted también está comprometido, pero como usted está más cerca del problema, usted tiene que administrar más el problema que la comunicación, digamos, pero bueno, se les ha venido este desafío en el 2020, aparte de la pandemia, contarla y explicarla y desasnarnos un poquito a todos. Y ya que hablamos de desasnar, y con esto voy terminando, una cosa técnica que pues, de burro, de desconocimiento y de falta de experiencia. La mayoría de las vacunas, la rusa por ejemplo, son 2 dosis. Sí. Las 2 dosis son iguales, o sea, son 2 frasquitos iguales que uno se da un día y otro se da 20 días después, o son dosis 1 y dosis 2 distintas. No, en la vacuna de Pfizer y de Moderna son iguales, ¿está bien? En la vacuna rusa, mirá vos qué interesante, pusieron un tipo de vacuna con un adenovirus, que es el 26, en la primera dosis. Y en la segunda dosis pusieron el adenovirus 5. ¿Está bien? Sí. Quiere decir con esto que yo no puedo dejar de no dar la segunda, porque con esta no me alcanza. ¿Está bien?
La vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, es muy Claro, interesante. es casi como la zapatilla derecha y la zapatilla izquierda, digamos. Igual. La vacuna de AstraZeneca fue muy interesante. Cuando dieron las dos dosis iguales, la eficacia fue 62%. En un grupo que se equivocaron de cargar, aparentemente la dosis, dieron media dosis y dosis completa. Ese grupo, que fueron 2.700 y algo, que fue todos en Inglaterra porque le erraron a la carga, la eficacia fue el 90%. Ahí anduvo. De ahí sale el 70%, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, que fíjate vos, que por eso AstraZeneca está charlando con los rusos a ver cómo puede entender esto, ¿no? Quiere decir que las dos dosis son necesarias. Ahora, hay vacuna de una sola dosis, que es la de CanSino, que es una vacuna de un laboratorio canadiense chino, que junto con el Instituto de Biotecnología de Pekín desarrollaron una vacuna vectorial que tiene una sola dosis. ¿Está bien? Yo empecé hoy a hacer el estudio de esta vacuna a ver cómo funciona. Porque si podemos dar una sola dosis, tiene una gran ventaja porque logísticamente Es más fácil. abarata muchísimo y es mucho más fácil. Además, es una vacuna de temperatura heladera. También la vacuna de Johnson Johnson, una de las ramas de estudio es con una sola dosis. Quiere decir que si esto camina, van a aparecer las vacunas de segunda generación, ¿no? Ajá. Pero hoy por hoy tenemos que dar las dos dosis para tener protección genuina. O sea que hasta en eso la vacuna se nos parece a la política. Primero vamos a las PASO y después vamos a la elección general. Exactamente. Está bien. Bueno, Eduardo, un gustazo como siempre. La verdad que una de las buenas cosas que hemos tenido este año fue estar en contacto. A mí me resultó muy, primero de mucha utilidad, y esto está bien decirlo porque la ciencia bien divulgada para mí es una gran consejera, es una gran amiga, y creo que en usted hemos encontrado, aunque sienta que le falta un poquito, después le damos unos coacheos y eso, pero la verdad que zafó bastante bien en explicarnos Bueno, de qué se trataba, gracias. de qué se Muy trataba esta amable. historia. Y en serio, de todo corazón, yo creo que de estas cosas, si no salimos más sabios, somos unos salames. Totalmente. Eso es una verdad enorme. A mí me encanta eso. Si de esta experiencia terrible no aprendimos y no somos más sabios, no somos humanos casi, ¿no? No tenemos ganas, nos quedamos sin ganas. Exacto. Sí, ¿Eh? es cierto. Perfecto. Bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar, esperemos que no sea para tener que explicar ningún disparate, sino para brindar, Bárbaro. ya no solo por un año nuevo, un año distinto a este, por favor, y ya por la vacuna y por la salud, en serio. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Unas muy buenas Navidades y un gran año. Y cuidarse, ¿no? A Espero, la gente, y seguirse cuidando. hay que seguir cuidándose porque la vacuna no va a bajar la carga de enfermedad. Y el aire libre no inmuniza. Usted hace agrupamientos en el aire libre por largo tiempo, usted tiene ahí riesgo de contagio. El aire libre no inmuniza, disminuye el riesgo, nada más. Doctorazo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.